Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda emisión de la cuarentena. Y sí, como decía Leiner, tenemos un invitado muy especial. Él es doctor en física de la Universidad Estatal de Campinas y de la Universidad de Padua en Italia. Se trata del señor John Tello. John, bienvenido a esta segunda emisión y es un placer tenerte aquí con nosotros. Bueno, buenas tardes, hola a todos y muchas gracias primero que todo por la invitación. Eh, bueno, no, espero que podamos aquí tener una discusión agradable en medio de esta cuarentena, donde le metamos de todo, ciencia, eh, las preguntas que tenga la gente, cualquier teoría por ahí conspiranoica alrededor de este tema tan candente, pues como el 5G y el coronavirus, todo junto allí. Y nada, muy agradecido pues con la invitación. Gracias, Leiner, gracias, Brian. Bueno, entonces, como Leiner lo acaba de decir muy claramente, nuestra sesión va a estar dedicada y pues las verdades también que giran en torno al 5G. Y me gustaría que comencemos con una lectura muy breve a modo de introducción sobre este tema. Vamos en primer lugar, a hacer una lectura de lo que vendría siendo el 5G, ¿ya? Por otra parte, vamos también a leer un extracto de un comunicado de una ONG que se opone a la implementación de este tipo de tecnologías, pero muy grosso modo, repito, muy grosso modo. Ya John se encargará de detallar con mucha precisión todo este contenido y por otra parte también de darle voz a los resultados de investigaciones en torno a este tema, investigaciones de corte científico, ¿no? Valga la aclaración. Entonces, podríamos empezar haciendo una definición de lo que es el 5G, ¿no? Según una publicación de la National Geographic, la denominación 5G se refiere a la quinta generación de redes móviles que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, atrás quedó la antigua red de 1G, la de aquellos primeros teléfonos móviles que solo permitían hablar. La tecnología 2G introdujo los SMS y poco a poco nuestro smartphone se convirtió en una herramienta de comunicación cada vez más amplia. Primero se incorporó la conexión a Internet 3G y después llegó la banda ancha 4G, lo que trajo consigo la reproducción de videos en tiempo real como todo mundo dice, el streaming o la realidad aumentada. Algo a lo que ya muchos están acostumbrados hoy en día, pero que hace unos años era algo completamente inviable, ¿vale? Entonces, esto que sirve como una definición muy grosso modo de la naturaleza del 5G. Ahora bien, en torno a la implementación de este tipo de tecnologías, pues se han manifestado, se han pronunciado unas posturas en contra, basándose en distintas tesis, casi todas apuntando a los efectos perjudiciales que la implementación de este tipo de tecnologías podría tener en la salud de los seres humanos, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, una publicación hecha a comienzos de este año, exactamente en enero, de una ONG llamada Ecologistas en Acción, y uno de los párrafos que sintetiza claramente las razones por las cuales esta ONG se opone a la implementación de este tipo de tecnología es la siguiente. Dice el comunicado, la radiación de radiofrecuencias ha demostrado ser perjudicial para los seres humanos y el medio ambiente. La Agencia Internacional de Investigación del Cáncer y el Consejo de Europa, entre otros organismos, han advertido ya de los riesgos de la exposición a radiofrecuencias, así como de la especial vulnerabilidad a dicha exposición, perdón, de las personas electrohipersensibles, niñas y niños, mujeres embarazadas y personas de edad avanzada o con enfermedades crónicas. El despliegue del 5G constituye un temerario experimento sobre la humanidad y el medio ambiente. Ahora, cabe aclarar, agreguemos, que lo que
lo que sostiene Ecologistas en Acción es que hasta que no haya una prueba sólida de que este tipo de tecnologías no tienen una repercusión negativa sobre la salud humana, no respaldan o no se suman a la iniciativa de desarrollar este tipo de tecnologías, o bueno, no de tanto desarrollar, sino de implementarlas, ¿no? De llevarlas a la práctica. Entonces aquí tenemos un claro ejemplo de una de las posturas que se opone a las 5G. Y por último, ya para darle la palabra a John, hay un comunicado o una especie de review de la revista Nature en la que se registra unas investigaciones que adelantó el equipo liderado por el profesor Andrew Wood de la Universidad de Swinburne en Australia. Andrew Wood es profesor de biofísica en esta universidad y según las investigaciones del profesor Wood, dice que a lo sumo, hasta donde ha llegado el estado de arte, o sea, las investigaciones en este tema, el principal efecto biológico de la radiación electromagnética de los teléfonos móviles, por ejemplo, es un incremento en la temperatura, ¿ya? Lo dice muy sucintamente y dice además que después de haber experimentado con ratas, lo que se pudo notar a lo sumo es que una exposición ya exagerada, digámoslo así, o a gran escala, puede tener probablemente, no es algo, digamos, que llegue a un nivel de certeza, puede llegar a tener una probabilidad causal con una sintomatología cancerígena, pero hasta ahora no hay resultados conclusivos, ¿vale? Eso es lo que apunta el estudio liderado por el profesor Andrew Wood, repito, de la Universidad de Swinburne. Y por eso mismo, de hecho, la Organización Mundial de la Salud ha clasificado el impacto que puede tener este tipo de tecnologías en una escala muy reducida, ¿no? Ahora podemos dar esa información, pero todo lo pone al nivel de una probabilidad muy pequeña. Eso entonces como introducción a este tema. Y bueno, entonces Leiner, yo creo que podríamos iniciar haciéndole las preguntas a John. Sí, muchas gracias, Brian, por tu introducción muy completa. Pues queremos entonces empezar ya como a entrar en el terreno. Antes de, digamos, de las preguntas y de empezar a hablar sobre eso, pues también hablar unas cuestiones de lo que son las implicaciones técnicas de la 5G. La 5G implica que se van a tener que construir nuevos tipos de torres. Esos nuevos tipos de torres pues, van a tener una menor separación que las torres que actualmente se utilizan para esto. Entonces esa separación va a implicar, digamos, que la gente va a estar mucho más pendiente y va a estar viendo las construcciones y el montaje de las torres cada instante. También quería pues hablar un poco sobre la cuestión de las discusiones que han habido y pues que se han fortalecido más el impulso para lo que son las 5G a la luz de todos los cambios y de las necesidades que se han visto con todo esto de la pandemia. Entonces diferentes empresas, lobbies de multinacionales pues han estado presionando para que se haga el desarrollo de estas tecnologías. Quería hablarte, una es que la infraestructura implica no simplemente pues que desaparezcan las anteriores torres, sino que de alguna manera va a haber todo un periodo de transición y que va a tener un menor alcance. Los alcances entre torre y torre, digamos, pueden ser de 100, 150 metros, mientras que las torres de la tecnología 4G incluso podían tener alcances de kilómetros. Entonces, pues eso también va a tener unas implicaciones en el paisaje urbano más que todo. Pero bueno, entonces vamos a pasar a la parte de las ideas y de la oposición. Hay una primer pregunta que quisiera que abordáramos y es la que dice, según algunos críticos, la tecnología no debería implementarse hasta que no se sepa si produce o no efectos secundarios. Es decir, que tenemos que esperar a conocer totalmente los efectos de esta tecnología en el cuerpo humano o incluso en los ecosistemas para poder ahí sí implementarla. ¿Tú qué opinas de eso, John? ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Te escucho? Ok. Em, bueno, o sea, frente a la
frente a la, digamos, aseveración si una tecnología se debe implementar cuando se conozcan, ¿no?, sus riesgos, obviamente dentro de en un contexto pues razonable, sí, me parece algo acertado. En el caso pues de las tecnologías 5G, habría que entonces preguntarse qué es, cuáles son los efectos biológicos y qué sería pues lo aceptado, ¿no? De acuerdo a diferentes agencias como la IAEA, tenemos ya regulaciones respecto a las exposiciones a diferentes tipos de radiaciones y todo eso. Entonces, habría que hacerse una pregunta, una serie de preguntas pues muy específicas sobre cuáles son los efectos que tendrían estas nuevas frecuencias a las cuales se van a transmitir pues las telecomunicaciones, cómo se van a medir esos efectos y qué se va a considerar dañino y que se va a considerar seguro. Entonces, en sí, la frase, en sí, claro, es algo razonable. Ahora, hay varios aspectos, ¿no?, digamos, de la nueva tecnología que uno tiene también que considerar para entender particularidades, como por ejemplo lo que estabas diciendo sobre dónde se van a poner las antenas y todo eso, porque así también uno podría tener una mejor idea de por qué pasa lo que pasa. Por ejemplo, por qué se van a construir más antenas, porque no es simplemente que se puede, en donde ya se tienen torres 4G, porque no se puede hacer algún tipo de modificación y ponerla ahí, pues digamos, si fuera para ya hablar de instalar pues, y poner el 5G en todo lado. Porque no puede ser así tan simple, porque entonces hablamos de modificar el paisaje urbano. Para esta cuestión en específico, por ejemplo, entonces uno tendría que ver que el 5G en realidad va a funcionar en 3 diferentes anchos de banda, que eso es justamente lo que, digamos, lo que significa que la transición hacia el 5G va a ser paulatina, que los anchos de banda que se van a usar van a ir en constante incremento. Entonces, inicialmente se va a usar un ancho de banda relativamente bajo, de unos 600, 700 MHz, que es prácticamente lo mismo que se tiene con 4G hoy en día. Entonces, hasta ahí no hay nada diferente. Cuando ya se empiecen a implementar anchos de banda más grandes, que hay un intermedio que sería del orden de los gigahertz, o cuando se vaya hacia a la completa pues ancho de banda, que sería del orden de los decenas de gigahertz, ahí es que entonces usted va a empezar a ver la torre 5G construida cerca de su casa, porque la idea es que estas tecnologías pues producen pulsos de mayor frecuencia. Por lo tanto, necesitan estar más cerca unas antenas de las otras. Sí, mire, pero a mí se me ocurre una cuestión en torno a eso, y es, hombre, si nosotros tuviéramos que esperar a saber la inocuidad total de toda tecnología, pues prácticamente no hubiésemos avanzado de determinada época. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, si alguien se hubiera puesto a ver cuántas personas van a morir arrolladas por los automóviles, tal vez nunca se hubiera desarrollado la tecnología de los automóviles, o cuántas personas van a morir si un avión cae. Entonces, tal vez sabiendo que, digamos, para poder saber que los aviones iban a tener X o Y nivel de accidentalidad, tocaba implementarlos. Entonces, en ese caso, yo veo que se puede llevar a dos extremos. Un extremo puede ser que, a nombre de la tecnología y el desarrollo y el progreso que a veces vivimos en una sociedad donde hay un afán, pero uno no sabe ese afán hacia dónde nos está llevando, pueda llevar a implementar una cantidad de tecnologías que pueden ser fatales en masa, es decir, costar la vida de muchísimas personas. Pero el otro extremo también puede ser que, a nombre de que no sepamos las consecuencias, preferimos nunca aplicar ningún tipo de tecnología, o esperar 30, 40, 50 años de experimentos hasta que más o menos podamos estar seguros qué tan letal es esa tecnología, y en últimas si nos arriesgamos o no. No sé qué opinan ustedes de ese enfoque. Mm, Brian o... No, no, vos, John, queremos escucharte. Sí. ¿Sí? Em, sí, ciertamente no se puede tener una posición de miedo a lo desconocido. Eso llevaría, pues, digamos, a negar importantes avances en la sociedad. Por, ¿aló?
Sí, te escuchamos Sí, sí, te perfectamente. escuchamos. Ah, Sí. no, se me congeló mi imagen acá. Por otro lado, sí, de nuevo, recogiendo tus palabras, pues no es que también cualquier cosa pues ya haya que irla implementando. Lo que pasa es que otro elemento clave, aparte, digamos, de esa intuición o de esa, sí, de esa posición, pues, que de cierta manera, pues, como desde el riesgo, ¿no? Desde lo nuevo que pueda traer. Entonces, hay otras cosas que también, cuando uno las añade a esa opinión que tiene sobre algo nuevo, como por ejemplo una nueva tecnología, es mirar los antecedentes, ¿sí? Pues una cosa es que, no sé, que te digan, si te metes en esta máquina, te vamos a teletransportar al otro lado del mundo y pues, bueno, no sabes qué va a pasar con tu cuerpo allí, ¿sí? Otra cosa es que te hablen de algo como el 5G, que es una evolución natural de algo que ya viene, que ya tenemos varios ejemplos de cómo funciona. Entonces, la forma de medir los efectos y todo eso también ya está bastante avanzada, bastante... Entonces, aún si uno lo ve desde el punto de vista del riesgo o no, ese riesgo hoy en día también es algo que está bastante bien calculado. Eh, Ahora, para ponerle pues como datos pues a lo que estoy diciendo, que era lo que estaba también comentando Brian hace un momento sobre un estudio que fue publicado en Nature por el doctor Andrew Woods. Resulta que exactamente como ya tenemos un cierto conocimiento sofisticado de los efectos de la radiación sobre sistemas biológicos, pues ya se pueden tener ciertas intuiciones sobre qué podría pasar, ¿sí? Si la frecuencia no es la del 4G, sino la del 5G. ¿Sí me hago entender? Es decir, estamos cambiándole de forma simplista, quiero decirlo, estamos como decir cambiando unos parámetros en una serie de estudios que ya hay forma de llevarse a cabo. Ahora, si se han llevado a cabo o no, bueno, eso es otro tema. Por ejemplo, hay algunas personas que afirman de que no hay suficientes evidencias, otras que dicen por ejemplo, la posición del doctor Andrew, que, bueno, el riesgo sí lo hay, pero sería más en términos de radiación térmica, más que de efectos, por ejemplo, a nivel genético, ¿sí? La penetración que tendrían estas nuevas radiofrecuencias típicamente tienen penetrancia del orden de pocos milímetros, inclusive decenas de milímetros para el orden de las de bajo y de banda baja y banda media. Entonces hay una serie de elementos que permiten tener una intuición bastante sofisticada sobre cuáles podrían ser los efectos. Entonces, si uno trae eso a colación, pues más fácil todavía se aparta de posiciones alarmistas y se va más hacia posiciones como más científicas con las cuales uno puede usar estas herramientas de las que estoy hablando, pues para saber y tomar una decisión. Bueno, esto está bien o está mal. No sé si, por ejemplo, podríamos revisar así como por encimita, digamos, cuál es como el mecanismo, ¿no? O sea, digamos, la idea general de cómo funciona lo de la tecnología 5G, pues básicamente sería que se van a emitir pulsos de mayor frecuencia, ¿sí? Cuando se emiten pulsos de mayor frecuencia, pues me refiero, público que no conoce el concepto, me refiero a la cantidad de ciclos por segundo que se van a emitir en cierta antena, ¿no? Entonces la frecuencia me dice cuántas ondas yo voy a mandar por cada segundo, cuántos frentes de onda voy a mandar. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si yo, por ejemplo, tengo un sistema que me manda un pulso por minuto, pues entonces en un minuto voy a tener 60 pulsos y yo voy a poder mandar la información que quepa en esos 60 pulsos. ¿Cuál es la idea? Pues como se ha visto que la tecnología cada vez es una parte más integral pues, de nuestro diario vivir y todo eso, pues la demanda por mejores tecnologías de comunicación pues era algo inevitable. Entonces hoy en día estamos frente a esa necesidad, ¿no? De que todo el mundo se conecte desde un móvil. Entonces tenemos ancho de banda suficiente para soportar todas esas eh, transferencias de datos y todo eso. Es que uno no se puede olvidar de la cuestión práctica del asunto, ¿sí? En la práctica se necesita una tecnología más avanzada. Por eso es que naturalmente se ha evolucionado y se ha llegado hasta allá. John,
A mí me parece importante también hablar sobre el aspecto de, digamos que precisamente en la medida que se van aplicando las tecnologías y se va entendiendo algunas consecuencias, también se van desarrollando controles, que es una cuestión Sí, que no correcto. podemos muchas veces lograr a priori. Yo estuve leyendo algunas investigaciones y, por ejemplo, uno lo que veía, por ejemplo, en la exposición de ratas y de otros organismos vivos, es que sí, efectivamente puede llegar a haber algún tipo de interacción entre el tejido vivo, pero pues esa interacción no necesariamente quiere decir que sea algo malo, que sea un cáncer, como muchos lo están presentando de manera alarmista. Y lo otro es que pues a veces se hacen predicciones sobre situaciones muy básicas, es decir, exponer a unos tejidos de ratas a esa radiación y después llegar y coger esos resultados sobre 10 o sobre 500 ratas y decir que así mismo se va a comportar los organismos humanos, pues aunque puede tener algo de verdad, también puede tener mucho de incorrecto. Entonces, pues digamos, toca esperar determinadas radiaciones, aplicaciones para empezar a descubrir verdaderamente las consecuencias y pues también tomar medidas a tiempo. Pero como decía hace un momento, si no hay ese riesgo, si la humanidad no se arriesga a determinadas innovaciones, pues básicamente nunca vamos a saber qué tan buenas o qué tan malas son. Y además otra cuestión y es que esas tecnologías pueden tener cosas negativas en la salud, suponiendo, pero también van a tener muchísimas cosas positivas en el terreno de la salvar vidas, por ejemplo, lo que hablaban ahorita de las cirugías que se pueden hacer a distancia, o en llevar médicos o incluso inteligencias artificiales a lugares para que puedan hacer tratamientos o diagnósticos médicos y salvar muchísimas más vidas. Entonces ahí entra también una cuestión que no es solamente científica en el sentido, digamos, estricto de ensayo-error, de ensayo y análisis, mirar una hipótesis si es verdadera o falsa, sino también una discusión en el terreno ético, ¿no? O sea, de qué manera logramos mayor bien si uno considera que lo correcto es lo que genere mayor bien a la mayor cantidad de personas. Pero para seguir avanzando, quisiera avanzar en el segundo punto. Algunos conspiranoicos afirman que el COVID eh, se relaciona con las torres de transmisión 5G. O sea que la pandemia que estamos enfrentando actualmente no es un virus, sino que eso que las diferentes pruebas identifican como un virus en realidad son restos de ADN de las células que han sido afectadas por la radiación 5G y por tanto esos fragmentos en realidad no son la causa de la enfermedad, sino que más bien son una evidencia de la enfermedad que fue causada por la 5G. ¿Tú cómo abordarías eso? ¿Cómo entiendes ese señalamiento, digamos, de un sector de personas sobre eso? Bueno, ahí antes de que yo Ujú. tome la palabra, disculpen ahí los dos, creo que también hay algo que señalar, o sea, las teorías que esgrimen pues, los conspiranoicos pueden dividirse grosso modo en dos, ¿no? Y una es que, o sea, una afirma que el 5G puede inutilizar el sistema inmune, ¿no? Lo puede afectar y por ello hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus. Esa es una de las tesis. La otra dice que el virus puede transmitirse de alguna manera a través de la tecnología 5G, ¿no? Entonces, ya que llegamos a este punto y porque creo que va a ser necesario y en eso obviamente John nos puede dar mucha más claridad, creo que el efecto que tiene, digamos, este tipo de tecnologías tiene una relación directa por la ubicación, en este caso, digamos, del 5G dentro del espectro electromagnético, ¿no? Entonces, porque ahí nace esa distinción de lo que sería la radiación ionizante y la que es la no ionizante. Entonces sería chévere que yo nos ilustrara en qué consiste esta división, qué vendría siendo el espectro electromagnético, para que a partir de allí expliquemos si estas dos tesis que aducen pues, los conspiranoicos son o no sostenibles, si tienen alguna base. Entonces, John, ¿qué se entiende por radiación ionizante? ¿Qué se entiende por radiación no ionizante para comenzar? Yo creo que ahí le tocaría empezar por la Bueno, onda, ¿no? Lo que hemos hablado de onda y de ahí entrará lo de ionizante, Sí, no ionizante. que reconstruirlo como mejor creas que podamos entenderlo los que estamos escuchándote. bueno, vale. Entonces, comencemos por lo de la onda y llegamos a lo de onda electromagnética y me gustaría pues, entonces hacer el link con los efectos biológicos.
Sí. porque es algo pues de bastante interés, obviamente. Pero Bueno, antes de escucharte, o sea, las dos tesis son las siguientes, las repito para que tanto nosotros y los que nos escuchan las tengan presentes, ¿no? Eh, un momento, ¿me están escuchando en este momento? Perfecto, te escuchamos perfecto. Vale, vale. Entonces, una de las tesis dice que, y esto es un reporte de la BBC, dice que el 5G puede inutilizar el sistema inmune y que por ello hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus. Esa es la primera tesis, ¿no? La segunda tesis que dice que el virus puede transmitirse de alguna manera a través del uso de la tecnología 5G. Entonces, queremos, digamos, que a través de esta explicación que nos va a dar John a continuación, podamos dar respuesta o objetar o replicar estas dos tesis. Entonces, bueno, John, te escuchamos. John, ¿estás ahí? Parece que hemos perdido a John momentáneamente. Sí. Ya ahí volvió John. Voy a recoger, a resumir lo que acabo de decir. John, ¿estás ahí todavía? sí, dale, dale. ¿Me escuchan? Sí, Vale, perfecto. entonces repito porque en el momento en que estaba hablando, pues te perdimos de la conexión. Entonces lo que estaba diciendo era que a través de la explicación que nos vas a dar, lo que queremos es dar respuesta a las dos tesis que aducen los conspiranoicos, ¿no? Y una de ellas es que el 5G puede inutilizar el sistema inmune y por ello Ujú, puede hacer que la gente sea más susceptible a contraer el virus. Esa es la primera tesis. La segunda ujú. es que el virus puede transmitirse de alguna manera a través del uso de las tecnologías 5G. Entonces, sería chévere que la explicación que a continuación nos va a dar esté orientada a la respuesta o a la réplica de estas dos tesis. Vale. Sí, bueno, entonces lo que les estaba comentando es, podemos comenzar por entender mejor de qué se trata, pues, cuando se dice onda electromagnética, y luego irnos un poco hacia la cuestión pues, del efecto biológico que tiene. Vale, perfecto. Entonces, se le dice onda electromagnética a este fenómeno, a esta perturbación del espacio en la cual se propaga energía que contiene pues campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? O sea, ondas electromagnéticas se refiere a ondas que cargan, que llevan, sí, la información que ellas transportan es campos eléctricos y campos magnéticos, ¿sí? Diferente a, por ejemplo, hablar de una onda sonora que no carga campos eléctricos ni magnéticos, de hecho es una onda mecánica, ni siquiera se llama onda electromagnética, porque la onda sonora tiene la diferencia de que necesita un medio para propagarse y lo que en realidad está, la información que en realidad se está pasando de un lado a otro, se debe a que las moléculas de aire entre un punto y el receptor, entre el emisor y el receptor, pues empiezan a oscilar y golpean una con la otra y así llega el mensaje hasta el otro lado y la persona escucha lo que la otra persona dijo. En el caso de las ondas electromagnéticas no es necesario que haya un medio entre los dos puntos, entre el emisor y el receptor, como por ejemplo, pues se puede observar solamente mirando para arriba y sabiendo de que la luz del sol nos llega a través del espacio vacío, pues eh, ¿sí? Sí, Desde el sol hasta acá. Entonces, esas son las primeras, la gran diferencia entre ondas electromagnéticas y el resto de tipos de ondas que son mecánicas, y es que no necesitan un medio para propagarse, por lo tanto, ellas pueden viajar en el vacío, ¿vale? Ahora, estas ondas electromagnéticas están constituidas de unas partículas que llaman fotones, que todo el mundo las conoce con el nombre de luz, simplemente. Entonces, cuando se dice ondas electromagnéticas, se está hablando de luz, ¿ok? Lo que pasa es que luz ya no necesariamente quiere decir que sea visible. Leiner, si me puedes colaborar con una imagen del En este momento espectro. está proyectada en la pantalla el espectro Ah, electromagnético, sino que como estamos en Facebook unos segundos de retraso, entonces tú no lo verías al mismo tiempo ah, que hablas. vale, sí, entonces aquí decía que... efectivamente aquí lo Ujú. estamos viendo. Ok, ok, estoy refrescando acá. Entonces lo que decía es que eh, estas,
Estas ondas electromagnéticas, entonces recapitulando, no necesitan un medio para propagarse y hablar de ondas electromagnéticas es lo mismo que hablar de luz, ¿sí? Pues por eso es que la luz del sol nos llega. Solo que entonces no nos podemos quedar pues únicamente con la luz visible. Luz no se refiere únicamente a los colores, sino que luz es un espectro más grande, que es el que estamos viendo en pantalla, que se divide o se clasifica según la frecuencia que tenga esa onda, ¿sí? La frecuencia, recordemos lo que decía, cuántos pulsos yo mando por segundo, como decir en una cuerda qué tan rápido vibra la cuerda, entonces cuántos pulsos mando. Entonces las que tienen una frecuencia muy alta, además cargan más energía. Por ejemplo, vemos los rayos gamma que están bien a la derecha del espectro, tienen 10 a la 27 Hz, que quiere decir pues el 1,27 ceros, esa cantidad de ondas por segundo. Eso es lo que quiere decir ese 10 a la 27. Y tiene una energía que es proporcional a ese número, ¿sí? Entonces por ahí usted coge ese valor de la energía, de la frecuencia, la multiplica por una constante que se llama constante de Planck, y entonces así usted llega a cuánta energía carga esa cierta radiación. Entonces, esa primera pista de cómo se clasifica la radiación ya nos da una idea de a dónde están las zonas de mayor energía transmitida o cargada, más bien, ni siquiera tiene que ser transmitida, pero cuáles son las ondas que cargan mayor energía. Entonces, si nos basamos pues en el gráfico que tenemos en pantalla, las radiaciones ionizantes, que son las que están hacia la derecha, son las que cargan la mayor energía. De hecho, eso responde a una de las preguntas que me hiciste, Brian. ¿Qué es radiación ionizante y no ionizante? Bueno, en primer lugar, Sí. dependiendo de la energía que cargue la radiación, ella es capaz de inducir ciertos efectos y asimismo entonces se clasifica en ionizante y no ionizante, y en últimas termina siendo que las que tienen más energía son las que típicamente son capaces de producir efectos ionizantes. Y ya voy a explicar a qué me refiero con efectos ionizantes. Entonces, hasta ahora, bueno, lo que tenemos es que el espectro electromagnético consiste pues en las diferentes frecuencias que se pueden observar en la naturaleza para la radiación electromagnética o para la luz, pues. Y que las de mayor frecuencia son las que corresponden a mayor energía, ¿sí? Mira que además las de mayor energía son las de menor longitud de onda, ¿sí? Longitud de onda es la distancia que hay entre una onda y la otra. Como yo estoy mandando muchos pulsos por segundo, pues casi no hay espacio entre los pulsos, mientras que si yo mando pocos pulsos, entonces hay más distancia entre uno y otro. Eso es lo que hace que, por ejemplo, cuando en 5G necesitamos frecuencias más altas que en 4G, entonces necesitamos antenas más cerca, porque como la longitud de onda disminuye, entonces yo estoy cubriendo áreas más pequeñas, que tienen menor alcance, digamos, pongámoslo en estos términos, ¿sí? Vale. Por esta misma razón, solo por poner un ejemplo de contextualización, por esa misma razón, el rayo gamma que sale de la máquina de cirugía en la clínica, pues donde hacen tratamiento de cáncer, ese rayito, pues es radiación, pero pues se queda allí nomás, se queda, ¿sí? Tú no te preocupas porque hay una máquina de radiación gamma en un hospital que estaba a 1 kilómetro de tu casa, o inclusive si estuviera al lado de tu casa, porque esa radiación gamma, justamente por ser de alta energía, tiene poco alcance, entonces no va a escapar, no va a salir. Entonces, eso es lo que sucede cuanto más energía tiene una radiación. Tiene un Menor decaimiento. alcance ella tiene. Tiene un decaimiento, estarías Sí, diciendo que en la penetración, perdón, en el alcance. Bueno, entonces, para empezar a conectar efectos biológicos, entonces, si usted tiene una onda de radiofrecuencia de AM, por ejemplo, que es una estación de radio, ¿sí? Típica, perdón, FM más bien, está el orden de 100 MHz, las de AM no sé ahorita en qué frecuencia está, pero FM está, digamos, típicamente en 100 MHz, ¿sí? Esas ondas son grandísimas. Yo pues no me sé el número
impacto ni es tan relevante, pero son una onda y siguiente pues hay como 3 kilómetros de longitud de onda. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que ella prácticamente no ve nada que no sea mayor a esos kilómetros que ella tiene como tamaño. ¿Sí me voy a entender la idea? O sea, si tú tienes una onda de 3 kilómetros, pues tú no puedes localizar algo que tiene, no sé, 1 metro de tamaño, pues la onda pasa por encima sin ni siquiera darse cuenta que O estaba sea, ahí. eso es parte de las Ujú. discusiones que hay, por ejemplo, cuando se están hablando de, digamos, del rango en el que son las ondas, que a veces, por ejemplo, en el caso de las 5G se hablan de que son ondas centimétricas y milimétricas, en comparación con el tamaño, por ejemplo, de las células y del ADN. O sea, que el tamaño de esas Exactamente. ondas es muy grande, las fluctuaciones del campo que tienen, y pues prácticamente Ujú. no son despreciable el tamaño de la célula frente a esa onda. Entonces, por eso también se sospecha, dirías tú, de que su afectación sobre las células no es tan significativo como la gente podría esperar. No, o sea, digamos que la primera parte, ok, la segunda parte requiere una discusión un poquito más técnica. La segunda parte de lo que dijiste, Ajá. del efecto sobre la celda y todo eso. Bueno, resulta que ya a nivel de radiobiología, que es ya entonces hacer estudios sistemáticos de los efectos de la radiación sobre efectos sobre tejido biológico, eh, se tienen formas de calcular parámetros para medir estos efectos. Un ejemplo, para una cierta radiación que tiene una cierta energía, ¿ok? Entonces, digamos, tú dices rayos X, entonces rayos X tienen tanta energía. Para esa energía hay, o sea, calcular los valores de penetrancia de esa radiación, eso es algo que, bueno, que gente especializada en el área puede hacer, ¿no? Un físico que trabaja, digamos, en el área puede hacerlo. Entonces, tú puedes calcular esos valores. Yo no estoy diciendo que sea simplemente hacer una suma o algo así. Obviamente son operaciones sofisticadas, pero digamos que se puede llegar a calcular, por ejemplo, cuánto va a penetrar una cierta radiación dentro de un material si se conoce la energía. Eso es lo que se usa para hacer, obviamente, escudos de radiación. Entonces, vuelvo y te pongo el ejemplo. El hospital que tiene los equipos para tratar cáncer, donde hay radiofármacos, donde hay máquinas de PET, que es emisión, tomografía por emisión de positrones, todo ese tipo de cosas. Todos todos esos lugares pues tienen obviamente sus escudos que blindan contra radiación porque se puede calcular, se puede saber para la energía que ellos emiten hasta dónde ellos van a penetrar en concreto y todo eso. Así mismo se puede hacer con la piel y con cualquier tejido eh, orgánico. Entonces uno puede decir, mire, es que las radiaciones que tengan energía tal o más, como tienen tan poquita longitud de onda, ellas sí penetran en el tejido, ellas no penetran. Entonces, para el caso de las 5G, como son de frecuencias tan altas, comparado pues con las anteriores, aunque aún así están en la parte de bajas frecuencias del espectro, pero pues como tienen más frecuencia que las de 4G y tecnologías anteriores, entonces ahora ellas caen en órdenes de magnitud de centímetros y milímetros. Entonces ahí, Ujú. si usted está cerca de una fuente de emisión 5G, digamos, ahí entonces usted dice, ah, bueno, sí, es posible que parte de esa radiación penetre del orden de milímetros o unos pocos centímetros, ¿sí? Sí. Ahora, ¿es eso tan malo? Bueno, pues te está llegando luz del sol, que es radiación, te está llegando radiación cósmica de fondo del universo, que es más radiación, también del orden de radiofrecuencia. Y mira, Te estás parado frente no sé, a cualquier otra máquina que también emite. O John, sea, digamos que hasta ahí no es nada del otro mundo. Dime. sí, no, que justamente también hablas algo sobre lo que es la energía solar y realmente es algo también para tener muy en cuenta, porque según entiendo, la radiación o los fotones que vienen en esa radiación eh, Ujú. tiene mucha más energía, la luz del sol, que la energía que te puede emitir la 5G o que te puede emitir las ondas de radio o incluso el celular. Y entonces, Bueno, poneme la imagen del espectro y ahora hacemos un ejercicio bien simple. listo, aquí voy a poner el espectro, ahí está en pantalla. Mm, Ahí se ve una torre eléctrica, o sea, la radiación que puede emitirse por la conducción de energía eléctrica, una antena de transmisión que imagino que ya son de radio.
aparece un celular, aparece la imagen de un radar, que imagino que ya está hablando pues de ese tipo de ondas relacionadas con las que se utilizan en los radares, el horno microondas, y Ese aparece radar puede ser tu antena de DirecTV, ¿sabes? la de radar. Puede ser simplemente eso. O Ajá. sea, puede ser lo que dices, pero también puede ser algo tan cotidiano como una antena de TV, Ajá. de DirecTV. Ujú. Y ahí aparece ya la luz solar, incluso ahí pues no parece tan completo, pero podría uno esperar que está bajo el infrarrojo, eh, otro tipo de radiaciones pues de menor energía que la luz solar. Bueno, pero hay algo que sí me gustaría preguntarle a Jonah, ya que estamos en este punto de la conversación, y es retomando el estudio del profesor Wood. Él Sí. dice que uno de los principales efectos de la radiación electromagnética, por ejemplo, proveniente de los teléfonos celulares, teléfonos móviles, es un Ujú. incremento en la temperatura, dice él. Sí. ¿Eso a qué se debe? ¿Podrías explicarnos, por favor, a qué se debe? Bueno, vale. Entonces, sobre lo del Sol, simplemente para comentar lo siguiente. El Sol es como es, pues, digamos, esta esfera, pues, de gas incandescente, ella emite muchas radiaciones, ella no solo emite luz visible. Entonces, dentro de las muchas radiaciones que nos manda el Sol, que cuando entran a la atmósfera se descomponen en color y todo eso, bueno, hay otras que también vienen ahí acompañadas que son fotones ultravioleta, ¿vale? Sí, entonces, lo que viene del Sol es un paquete que trae de todo eso. Ahí viene también entonces esta parte del espectro que es el ultravioleta, que por eso es que es tan importante la capa de ozono, porque la capa de ozono absorbe parte del ultravioleta. Entonces, si tú miras el ultravioleta donde está en el espectro, está más a la derecha que el visible, ¿sí? O sea que si tú miras el visible, el espectro del visible, o sea, donde están los colores, hacia la izquierda está el infrarrojo, hacia la derecha está el ultravioleta, y hacia la derecha ya dijimos que más energía. Entonces, cuando se dice que inclusive el sol trae más energía o es más peligroso y todo eso, digamos que están haciéndole sí, están haciendo una referencia a que en el sol pues también viene radiación ultravioleta, que esa de hecho sí es cancerígena, ¿no? Pues todo el mundo ya lo sabe, que por eso tiene que usar bloqueador solar y todo eso. En el caso del otro lado, al otro lado del visible tenemos el infrarrojo. El infrarrojo es es radiofrecuencia que no se ve, está muy cerca del visible, por eso se llama infrarrojo, ¿no? Porque el extremo que toca es la parte del rojo del espectro. Y este infrarrojo, estas ondas, como ellas son más, más cortas, digamos, que las de TV, radio AM y todo eso, ellas tienen un poquito más de energía. Bueno, esta energía es la que tú sientes como calor, ¿sí? O sea, la energía, pues aquel mantra, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, lo que están diciéndote aquí es que la parte del espectro que está por debajo del visible, o sea, la que llega hasta el infrarrojo, como tiene menos energía, no puede producir estos efectos biológicos que sí produce el UV para adelante, pero en cambio, los efectos que sí puede producir, por ejemplo, el infrarrojo, son aumentos de temperatura. El infrarrojo es un tipo de radiación que usualmente usted la siente, así como usted la radiación visible la siente como un color que lo percibe a través del ojo, pues el infrarrojo usted lo siente o lo percibe a través de un aumento de temperatura, ¿no? Entonces, cuando usted prende una estufa de esas eléctricas y todo eso y se encandece la boquilla y usted a una cierta distancia siente el calor, pues usted lo que está sintiendo es cómo le llega toda esa radiación electromagnética infrarroja, ¿sí? Ahora, su celular no se calienta como se calienta una boquilla de esa, entonces no le alcanza a transmitir la misma cantidad de calor que le transmite un infrarrojo, que le transmitiría una boquilla de una estufa calentada, pues no sé, a 2000 grados o lo que sea. Pero digamos que tiene el mismo nombre, es el mismo efecto, ¿no? Es un calentamiento porque hay una radiación infrarroja implicada ahí, que es la que corresponde, como te decía, a estas frecuencias de un poquito más de energía, que son las que están sí, en este ladito del espectro pues, del infrarrojo, porque ellas son del orden de centímetros, de milímetros, entonces ellas tienen esta característica de producir un efecto térmico. Vale, vale. Bueno, Y, pues y la, una cosita ahí, Brian, y que 5G estaría incluso
más todavía abajo, es decir, estaría menos energizada, ¿cierto? Entonces lo que podríamos decir es que ni siquiera llega al nivel del infrarrojo, el nivel energético que podría Sí. transmitir la 5G. Bueno, déjame, yo hago una precisión también, perdón, antes, porque se me había olvidado, había pasado por encima completamente de un concepto que es obviamente muy fundamental aquí, y es el concepto de dosis, ¿no? Entonces, la energía que entrega la radiación está determinada por la frecuencia que yo tenga, pero al fin y al cabo también hay una parte que le corresponde al receptor, ¿no? O sea, el cuerpo receptor también, qué capacidad tiene o cómo se comporta frente a la radiación. Entonces, la forma de medir eso es a través de la dosis, ¿no? ¿Qué tanta energía le llega a un cierto cuerpo por unidad de masa? O sea, la dosis se refiere a cuánta energía por kilogramo yo le, yo le estoy metiendo a un cierto sistema. Inclusive, mira, el estudio que habla de los ratones y todo eso, obviamente tiene que proveer ese dato. Yo lo busqué. Los ratones, bueno, fueron expuestos en dos grupos, uno de un mes, otro de 2 años de exposición de cuerpo completo a frecuencias entre 500 y 700, perdón, alrededor de 900 megahertz. De nuevo, todo esto son valores también alrededor pues, de las frecuencias de telecomunicaciones, porque el estudio obviamente pues quería validar eso. Entonces, las frecuencias que ellos escogieron fueron 900 megahertz, los periodos de exposición fueron un mes, 2 años, el tipo de exposición fue de cuerpo completo y además otro parámetro importante de toda esta ecuación es cuánta dosis les entregaron a los ratones. Entonces resulta que aquí uno mira que en el estudio, pues, mira que son valores entre 0, 1.5, 3 y 6 watts per kilogramo. Watts me refiero a la unidad de potencia, que eso es otra forma de decir la energía, digamos, la energía por unidad de tiempo. Sí. Entonces lo que habría que mirar es, bueno, estos modelos, cómo escalan para humanos. Digamos que tú hacías una crítica sobre si se puede trasladar de lo que se exponga, si expone un tejido de un ratón y todo eso. Pues digamos que el punto sensible no es tanto si era un ratón o no, porque inclusive pues se pueden hacer para ciertos tejidos es bastante razonable, está bastante bien. De todas maneras, el genoma del ratón al humano no es tan diferente y todo eso. Entonces, digamos que tiene sentido que se pararon en ratones. Más bien es de los parámetros que se usaron para ratones, cuáles son escalables para humanos, ¿sí? Porque irradiar completamente el cuerpo de un ratón, pues eso es fácil, ¿no? Porque el ratón es pequeño. Entonces, vamos a ver en los humanos qué tan expuestos realmente estaremos a una, qué tan viable es decir que es una exposición de cuerpo completo, o sea, qué tan realista es una modelación así, qué tan realista es, por ejemplo, simular la misma dosis que esos ratones absorbieron, porque el estudio es largo, entonces por eso yo no John, me las voy a dar aquí de que me lo leí todo, son John, 384 páginas. Dime. claro, no, que ahí es importante también ver una cuestión y es en un terreno filosófico, digamos, de cómo las visiones y a veces los prejuicios pueden incluso penetrar al científico a la hora de planear su experimento. Y ya puede ser o por descuido o porque simplemente quiere que el resultado sea lo que a él le interesa. Entonces pueden darse esas situaciones en muchos experimentos que se presentan como la demostración de algo, pero realmente son simplemente para confirmar los prejuicios existentes, ¿no? Sí, sí, eso es verdad. Eso es algo que uno en ciencia siempre tiene que estar pendiente. Yo no quiero hacer un modelo que diga lo que yo estaba pensando. Yo quiero hacer un modelo que represente la realidad. Y esa línea ¿sabes? Cuando tienen una colecta de datos y el simple hecho de escoger cuáles datos son bien, cuáles no, porque es que obviamente cuando uno recolecta datos puede ser que hayan datos que quedaron mal tomados y uno tenga que decir esto los descarto y esto no. Ya solo esa decisión ya es un lío ético como el que estás planteando, porque yo tengo que ser muy responsable como científico en la planeación de un experimento para evitar justamente tener estos dieces en las hipótesis iniciales, claro. Sí, sí, es un aspecto importantísimo. Por eso es que también uno no puede leer papers o artículos pues como de cualquier lado, por eso es mejor los que son revisados por pares. Sí, claro, sí hay una rigurosidad que uno siempre tiene que mantener ahí vigente. Bueno, Eh, ah, una ujú, cuestioncita ya respecto al tiempo, digamos como para ir ya
redondeando y irnos dirigiendo. Entonces, pues ya hemos hablado un poquito de qué son las ondas, características de las ondas electromagnéticas, hemos hablado de algunas interacciones de las ondas con los tejidos vivos, por qué se puede escoger diferentes tejidos, pero también la dosimetría y cómo se hacen los experimentos y se planean puede tener ese cierto tipo de problemas. Eh, ya yéndonos como en un terreno de la... Leiner, pero Dime. antes de que ya pasemos a otro tema y que sería el tema de cierre, entonces para digamos, darle cierre a este, Lo de eh, los conspiranoicos que me faltó decir. no, o sea, quería simplemente preguntarte si estas dos tesis de los conspiranoicos, sí, efectivamente, entonces quedan totalmente refutadas, digámoslo así, bajo la luz de, pues, de la explicación que acabas de suministrar. Es decir, repito las tesis. Una afirma que el 5G puede inutilizar el sistema inmune y por ello hace que la gente, perdón, sea más susceptible a contraer el virus. Esa es la primera. Sí. Y la segunda, Ujú. que el virus puede transmitirse de alguna manera a través del uso de la tecnología 5G. Entonces, una consecuencia de lo que acabas de explicar es que estas dos ideas pues pierden total base, ¿no? No sé si quieres agregar algo al respecto. Sí, sí, exactamente lo que estás diciendo. O sea, podría uno concluir, pero digamos que para no dejarlo al oyente la conclusión, podemos hacer lo siguiente, es ponerlo en estos términos. Si el mecanismo es como pues el que le estaba comentando, una cosa las ondas electromagnéticas, cómo se caracterizan, otra cosa el efecto biológico y todo eso, ¿cómo caben estas hipótesis en ese modelo? Entonces, vamos a ver, pues los conspiranoicos afirman que el COVID se relaciona con las torres de transmisión. Entonces, ¿cuál podría ser un mecanismo por el cual uno diría que es que las torres están relacionadas con la transmisión del 5G? Primero que todo, entonces ahí ya no tiene nada que ver con efecto biológico, sino que se está hablando de la transmisión. Y pues la transmisión, pues una torre 5G te transmite un pulso electromagnético que ya habíamos dicho, es una onda electromagnética, es un fotón, es algo que viaja en el espacio. Entonces, o sea, lejos de ser un mecanismo que algo como un virus pueda usar para moverse. O sea, que hablar de transmisión a través de torres 5G es bueno, mínimamente inacertado, pues, desacertado. Ya. Eh, la otra tesis, pues, alrededor del origen de... ¿Cuál es la segunda tesis? Perdón, el origen del coronavirus. Yo creo que te referiste primero a la segunda. Ok. La primera era si puede hacer obsoleto o puede hacer inútil el sistema Ah, inmune. sistema inmune. Sí. Bueno, obviamente yo no soy inmunólogo, sí he estudiado algo al respecto, por eso sí me voy a aventurar a dar algunos conceptos, porque yo pues he trabajado varios años en radiobiología, entonces he tenido que leer algo al respecto. Eh, Bueno, de nuevo, ¿no? Entonces, si yo te explico rápidamente el mecanismo, miramos a ver cómo encaja esa teoría y vamos a ver de que no, rápidamente se llega a esa conclusión. El sistema inmune, pues, es John, básicamente el John, ejército que tiene el cuerpo para Un momentico. defenderse. John, Dime. John, ¿nos escuchas? Sí, aló. Es que se te está escuchando muy fuerte el volumen de voz. Ah, vale, vale, Listo, vale. ahí ya estás perfecto, vale. Listo. Ok. No, rápidamente el sistema inmune pues, es el ejército que se encarga de defender tu cuerpo. Para que el sistema inmune sepa que un eh, organismo pues, que se encuentra por ahí en el torrente sanguíneo o en, no sé, en el estómago, donde sea que el sistema inmune esté haciendo sus check-ins, él reconoce si el organismo le pertenece al cuerpo o no, de acuerdo a toda una cinemática muy compleja, pues, de citoquinas y receptores. Y sí, hay una maquinaria celular que funciona con una precisión exquisita que para vos dañar todo ese sistema, pues necesitas algo tan poderoso justamente como un virus que vaya y se copie todo eso. Entonces, que un virus pueda afectarte el sistema inmune y dejártelo disponible pues, a cualquier enfermedad eh, oportunista, sí, claro, pues el VIH justamente hace eso. Ahora, que una radiación tenga la capacidad de influir a nivel sistémico, o sea, sí, porque es que implica una cierta, ¿cómo se dice? Como
como sistematicidad, digamos, ¿no? Los virus justamente pues tienen todo un programa genético, porque es que son muchas las instrucciones que tienen que ejecutar para dar de baja el sistema inmune. Entonces, decir que no sé, o sea, una radiación electromagnética tenga la capacidad de afectar el sistema inmune en su totalidad, sobre todo, siendo que los procesos biológicos son muy complejos y los mecanismos que se usan allí son un mecanismo muy sofisticado de transmisión de señal entre células, pues de nuevo también es algo que mínimamente es desacertado, porque no hay forma, o sea, digamos que lo peor que podría hacer una radiación sobre una célula es cortar un pedazo o varios pedazos de ADN, si digamos llega hasta el núcleo del ADN y coge todos esos cromosomas y los desbarata, y que esa célula, en el peor de los casos, no muera, que es lo que normalmente las células harían si se tienen estas mutaciones que no son compatibles con el ciclo celular. Entonces, en el peor de los casos, ¿qué podría ser? Pues que se reconecta de una manera pues completamente quimérica y forma lo que se llama una célula cancerígena, ¿sí? O sea, digamos que Sí. ya pasar de decir de que aparte de que la radiación puede inducir cáncer, también puede producir enfermedades autoinmunes, ya eso es pues como ya llevarlo también al extremo pues de conectar cosas John, como sin sentido. sí, Dime. claro, y una cosa que es importante ver es que precisamente es porque la gente a veces coge el lenguaje o palabrería de la ciencia y la presenta como conclusiones científicas. Entonces juegan con de alguna manera el desconocimiento de las personas para mostrar ideas que incluso pueden ser absurdas y las presentan con un matiz de científico, ¿no? Eh, Sí, hay cierto. una cuestión, incluso uno cuando empieza a rastrear esas teorías, uno empieza a ver todos esos movimientos de nueva era, de la energía, y empiezan incluso unos usos bastante absurdos del mismo concepto físico de la energía, y Uf, empiezan pues a dar no, una ni me lo cantidad digas. de explicaciones, una cantidad de explicaciones que pues realmente es jugar con el lenguaje antes que realmente Mm, explicar algo. Incluso yo aquí algo que veía para pasar al siguiente tema era que, por ejemplo, las frecuencias, las bandas en las que se mueve la 5G es a más de 30 GHz, mientras que hay armas como las ADS, que se estuvieron haciendo un uso en Estados Unidos y que lo que hacían era concentrar pues más o menos una dosis muy alta en una radiofrecuencia de 90 GHz, o sea, por encima incluso de la 5G, y lograba afectar a unos cientos de metros, pero en un área muy pequeña, y lo que decían los estudios es que no sobrepasaba el nivel, digamos, de, de afectación sobre la piel más de 0.4 milímetros. Es decir, que en términos de lo térmico también es muy poco, lo que podría llegar a causar incluso un arma como las ADS que han sido pensadas pues para agredir a los seres humanos. Pero bueno, ahora horrible el tema de la ABS, sí. pasemos a otra cuestión, y es el cuestión de por qué, bueno, vamos a hablar un poquito ya de esto que hemos conversado por interno sobre la posmodernidad y como todo ese enfoque de que no hay verdad y al mismo tiempo que cualquier discurso es verdad, entonces lo que se le ocurra a cualquier persona es verdad porque sí. Eh, ¿Por qué surgen este tipo de teorías? ¿Qué relación podríamos establecer entre, digamos, esas formas de pensamiento posmoderno, nueva era y todas esas teorías conspiranoicas que empiezan a ser muy populares y en momentos de crisis se empiezan a ver como que salen a la superficie como explicaciones que están en la cabeza de la gente, no solamente de un loco por allá, sino que la señora de la tienda, el señor que está haciendo la fila con uno en el banco, todos tienen ese tipo de ideas o Ujú. aproximaciones a ellas? ¿Cómo crees tú que podrían empezar por qué se están masificando ese tipo de ideas? ¿Qué relación hay entre esas teorías de la conspiración y esos enfoques filosóficos? Sí, bueno, en mi no experta opinión, pero sí muy meditada al menos, te diría que hay una falsa creencia que, que digamos, ser escéptico, pues como sin rumbo, es la posición que hay que adoptar, ¿no? Entonces voy a desconfiar de todo, voy a prácticamente hacer todo de nuevo desde cero, pues porque es Mm, que no confío en lo que
los demás han hecho, y ese los demás han hecho tiene inclusive unas formas de manifestarse muy particulares, ¿no? Ese los demás acaban siendo instituciones, inclusive disciplinas completas, entonces hay un sabotaje inclusive en algunas áreas de la ciencia. Sí, entonces yo creo que comienza por un malentendimiento de lo que quiere decir hacer una postura crítica, lo que quiere decir tener una postura crítica o practicar el escepticismo. Yo diría que comienza por ahí la cuestión. Yo escuchaba a alguien, Entonces, yo escuchaba a alguien que decía que, digamos, el escepticismo debe ser una parte, ¿no? Como una cucharada. Todo mundo necesita en su pensamiento un nivel de escepticismo, pero demasiado escepticismo se convierte en su contrario y se convierte en algo ya dogmático, ¿no? Es que exacto, exacto. allí, disculpa que digamos me adelante a la respuesta de John, es muy interesante porque en estos puntos donde hay una especie de coincidencia entre el oficio científico y la reflexión filosófica, ¿no? Como lo decía Leiner, ya un exceso de escepticismo pues es contraproducente con el oficio científico, ¿no? Y filosóficamente el escepticismo que en sí, digamos, es una postura filosófica, lo que hace, bueno, porque hay muchas variantes de escepticismo, desde un escepticismo absoluto hasta, las diferencias son de grado, ¿no? Pero eh, el escepticismo, grosso modo, es una constante búsqueda de justificaciones de una tesis, de una teoría, ¿no? Pero si yo, digamos, como científico, estoy poniendo un ejemplo, en el caso concreto de John, digamos, alguien que se dedica, digamos, a la práctica científica adopta o abraza un escepticismo absoluto, eso es contraproducente con el mismo oficio, ¿no? Porque al final entonces, Sí, en el momento de simplemente de hacer un hallazgo o de confirmar un dato, de contrastarlo, la misma adopción de ese escepticismo va a ser contraproducente con el hallazgo de ese dato. Entonces, por lo menos dentro del contexto de la práctica científica, un escepticismo absoluto es insostenible. Ahora, dentro de lo que es dentro de los círculos no científicos, digamos, dentro de lo que es la masa, en el sentido más laxo de la palabra, nada despectivo, allí ya hay mucha superstición, ¿no? Que se mezcla con ese escepticismo, ahí ya entran elementos mucho más, incluso hasta esotéricos, pues, y ahora Leiner hablaba de toda esta movida del New Age y todo eso, y algunos sí, la desembocan, pues, pseudociencia, súmela ahí también. exactamente, o a veces con un relativismo que la gente termina adoptando y en el que todo vale o nada vale al mismo tiempo porque Es simplemente como un todo todo vale es si yo lo relativo. hago y nada vale si viene de otro lado. Exactamente. No, y el mismo, la misma realidad, el mismo estado de cosas muestra que un relativismo absoluto es insostenible, por lo que la misma realidad nos enseña, ¿no? Dentro de lo que son los hallazgos científicos, y el mismo escepticismo en su vertiente más absoluta también es insostenible. O sea, si yo creo que, digamos, yo me tiro de un 10º piso de cabeza y no me voy a morir, bueno, que hay las probabilidades muy pequeñas, pues, dependiendo de cómo caiga y que me voy a morir, pues de nada me va a servir ser escéptico, ¿no? O relativo. Ya, yo la muerte no la puedo relativizar, no puedo decir, bueno, pero es que, a ver, vamos a ponernos de acuerdo con qué es morir, ¿no? Entonces, hasta esas posturas tan absurdas se llega. Entonces, desde tu Ujú. postura como científico, vos qué digamos, qué llamado de atención harías a la gente, digamos, que quiere documentarse sobre este tipo de temas, pero no sabe, no tiene ni la menor idea de por dónde comenzar, porque en una época como la que nos ha tocado, donde hay tanta información que no sabes por dónde comenzar, entonces yo quiero, digamos, sentarme a informarme frente a mi computador sobre lo que es el 5G. Entonces, ¿qué pauta le daría a esa persona para que se cuide de fake news y todo este tipo de cosas dentro de tu práctica científica? ¿Qué orientación le podrías dar a este tipo de personas? Yo, en líneas generales, independiente si es solo para el 5G, si es inclusive solo si es para la ciencia o para otro tipo de disciplina, yo creo que un consejo universal sería, pues, como hacer lectura crítica siempre. O sea, parece trivial, pero es increíble que la gente, pues, simplemente pasa es por los titulares, ¿sí? O sea, tú ves en el Facebook
una cantidad de noticias o en el Twitter o lo que sea, una cantidad de noticias y honestamente yo me atrevería a decir, pues tampoco voy a mirar pues lo que cada uno hace pues en todo el mundo, pero sí es conocimiento común de que la gente no es que lea mucho, entonces la gente comparte prácticamente, son solamente titulares que suenan como algo que ellos apoyan o sí, siguen y lo que sea. Entonces, el primer paso es como dejar la pereza, digamos, de no leer. Lo primero que hay que hacer es leer. La vida del científico es leer y la vida de cualquier persona, así no sea científica y todo eso, debería incluir una buena dosis de lectura, porque solo comenzar con ese ejercicio de leer, ya eso es un ejercicio pues mental tenaz. Cualquiera podría eh, respaldar esta idea. Bueno, siguiendo ese orden de ideas para algo más concreto como un tema, si hay un tema nuevo, el COVID, el 5G y todo eso, ¿cómo hago para informarme al respecto? Bueno, cuando tú has puesto en práctica la lectura, inevitablemente eh, aprendes otras herramientas que son igualmente útiles para el proceso entero. Otra de las herramientas, o una de esas herramientas es que usted aprende a seleccionar las fuentes. Entonces usted cuando lee más, cuando usted ya no se traga lo primero que le dicen o ya pasa de los titulares, usted se va a mamar. Uy, creo Hola, que hemos perdido a John. John, sí. Bueno, nos estaba comentando acerca de, digamos, de cómo la gente tiene que, con la lectura, pues también aprender a identificar las fuentes, ¿no? Incluso, pues una recomendación que yo les doy, hay una cantidad de páginas para identificar si son bulos, si son noticias falsas. Por ejemplo, hay una que llama colombiacheck.com y esa es una página que puede ayudar como para uno cuando salen esas noticias extraordinarias. Hay otras recomendaciones como por ejemplo el nombre de la página, unos nombres supremamente inventados, unos hipervínculos rarísimos. Y bueno, Sí, también es verdad. hay una cantidad de cuestiones como por ejemplo hasta la ortografía, el hecho de que determinada información, qué tipo de página la están reproduciendo, porque incluso hay papers o publicaciones, digamos, en revistas, pero que son revistas por allá en el garaje, que no son para nada serias, ni los artículos son revisados por pares. Y una cuestión muy importante también es hay que mirar, o sea, la mayoría de la gente no quiere decir que deba tener la verdad, pero en el campo científico, en el sentido de que la mayoría de los científicos estén viendo como verdad o falso algo, es un indicador muy importante. Porque en el nivel del público en general, a veces lo que piensa la mayoría es equivocado, pero en el terreno de los científicos es mucho más valioso ese acuerdo científico, sin decir tampoco que no se puedan equivocar la mayoría de los científicos, pero digamos, hay situaciones en las ¿Aló? que muchos científicos han investigado, ya lo recuperamos, y Sí, entonces en ahí ese está John. sentido es posible confiar en esa visión mientras surge una mejor teoría. Porque a veces sucede que los científicos se equivocan, pero quienes lo refutan con trabajo, no con videos en YouTube o videos sobre teorías dudosas, sino con experimentación. Y para eso es importante mirar la cantidad la historia de la cantidad de un científicos. Einstein y otros científicos que pues es con trabajo duro y serio han podido refutar lo que en un momento la mayoría de la comunidad científica creía. Sí, Hola John. es ¿Aló? correcto. Ahí está John, ¿no? Ahí está John. Y ya para complementar lo que acabas de decir sobre los videos de YouTube, pues también en YouTube hay mucho, hoy en día hay canales que tienen una riqueza informativa impresionante y que también pueden servir como material orientativo en este tipo de temática, ¿no? Entonces, o sea, la oferta es amplia, tanto a nivel artístico, científico, entonces eso es algo que hay que tener muy presente porque opinar sin tener, digamos, como un respaldo sobre temas tan delicados como este, una mala opinión en este tipo de temas puede ser incluso peligroso porque puede llegar a generar una especie como de cadena de desinformación, ¿no? Ujú. Entonces, es Yo no sé importante que dónde tengamos quedé en lo que presente eso. estaba comentando. Sentí No, no, pues como... redondear, ya vamos cerrando. Estabas Sí. expresándonos, pues, cuáles son, en tu opinión, digamos, como las recomendaciones que se deben seguir pues, para Ah, no seguir este tipo como de bulos, ¿no? De fake news y todo este tipo de cosas. no, pues para resumir lo que quería decir al final era que no es que yo tenga pues el super consejo original, simplemente es algo que es una receta que todo el mundo ya conoce, ¿no? Que es la lectura crítica, buscar buenas fuentes, preguntarle a alguien que consideres que sabe del tema, ¿sí? Ya. Este tipo de cosas son las que se deben hacer. Ahora, eh,
lo que refuta a la ciencia es mejor ciencia, nada más. No lo refuta la religión, no lo refuta su posición política, no lo refuta sus creencias, no sé, sobre la cosmología, si Dios lo creó a usted o no. Nada de eso refuta a la ciencia. La ciencia se refuta con mejor ciencia, porque hay algo que la gente no, mm, no sé si no lo sabe, no lo valora o sí, sobre la ciencia, a diferencia de otros planteamientos, digamos, para explicar la realidad. Y es que en el método científico a ti te dicen, miren, yo medí la gravedad y me dio 9.8 aquí en este superficie y todo eso. Eso me dio a mí. Si usted no me cree, mire, el experimento que yo hice fue este y este, y usted lo puede reproducir y usted mismo puede llegar a las conclusiones. Eso hace la ciencia, ¿sí? Nadie más hace eso. Piensa en la religión a ver si lo hace y verá que no. La religión le dice, es así y usted no tiene medios para comprobar si lo que le están diciendo es así. Las teorías conspiranoicas también hacen lo mismo. Le dicen, no, es que no es, no, yo siempre pongo el ejemplo de la Tierra es plana porque es como tan común. Entonces, la Tierra no es redonda, es plana. ¿Por qué? No, pues porque yo veo que es plana. O sea, nada que tenga que ver como no, mire, este es un sistema objetivo independiente con el cual se puede verificar lo que yo estoy diciendo, mientras que en la ciencia sí se hace eso. Eso es lo que uno debe asumir como Pero, el sello de credibilidad que puede venir de ahí. Ahora, si es infalible, pues obviamente no. Por eso digo que la ciencia igual se refuta, pero pues con más ciencia, ¿no? No es que lo que diga la ciencia ya es palabra pues divina, ni mucho menos, pero sí es la mejor apuesta que tenemos para acercarnos al conocimiento de la naturaleza física al menos, pues. bueno, pues yo creo que pues John lo ha dicho todo, ha hecho las palabras necesarias y justas para orientarnos pues en este mar de información en el que podemos encontrar tantas noticias acertadas como desacertadas. Y bueno, pues John, muchas gracias por permitirnos contar con vos, por tu tiempo, por tu claridad en las explicaciones y esperamos en una próxima ocasión tener la oportunidad de contar con vos. Bueno, vale, no, gracias, encantadísimo, muy contento con la invitación, muy mm, satisfecho, ¿no? De toda esta charla también. Es un ejercicio que no había hecho y que realmente me parece enriquecedor intercambiar opiniones y sobre todo también pues compartirlas con otras personas, lo poco que uno sepa y también obviamente escuchar lo que otras personas tengan para enseñarle a uno. Entonces, nada, pues gracias por la invitación y también espero en una próxima ocasión vernos y escucharnos por Vale, aquí. bueno, Leiner, y después de escuchar a John que vas a abandonar el catolicismo ortodoxo. Hombre, pues yo como alguien Esa formado me en la, salió del alma, lo siento. yo como alguien formado en la nueva era y posmoderno y católico al mismo tiempo, pues esto me ha ayudado a encontrar las energías que me den impulso para mutar hacia un plano de la existencia superior. Oiga, pues les agradezco mucho la participación, yo muy contento de haberte tenido acá. Creemos que estos son espacios que se tienen que multiplicar, conversaciones que se tienen que dar, incluso aquí hay un diálogo que me parece muy interesante que hemos tratado como de tenerlo siempre en cuenta y es como entre la ciencia y la filosofía, porque digamos esos problemas no se abordan solamente desde una perspectiva, hay que abordarlos desde varias perspectivas al tiempo porque la realidad es compleja. Nosotros somos los que de alguna manera tomamos planos de la realidad para analizar aspectos, pero que digamos a lo último necesitamos unir todo eso para poder tener una visión medianamente, digamos, real o efectiva de esa realidad. También quiero agradecerle pues a las personas que nos están acompañando, quiero hacer un agradecimiento también a las personas que nos han acompañado desde la Universidad Antonio Nariño, desde la sede en Roldanillo, la del personal de bienestar y también pues las demás personas que están viendo o van a ver este video en diferido porque esto lo subimos también a YouTube y lo subimos a Instagram y a Twitter. Los invitamos a que también sigan nuestra página La Cuarentena, abajo está la descripción o si no en los comentarios yo les voy a publicar ahorita el enlace para que entren en La Cuarentena, de modo que les podamos avisar en nuestra próxima emisión.
tenemos ahí unos contenidos pendientes, por ejemplo, pues ya Sí, sí, hemos hablado. a propósito de lo que está diciendo Leiner, pues para anunciar el tema de de la próxima emisión, vamos a hablar sobre, bueno, se puede resumir en una simple pregunta, ¿no? Y es, ¿por qué la gente no escucha música clásica? ¿Ya? ¿Cuál es la actitud que tiene la gente frente a la mal llamada música clásica? Porque sobre eso también hay una controversia, digámoslo así, esa es una etiqueta un poco desacertada, pero vamos a hablar sobre, digamos, la cultura musical de las personas y para nadie es un secreto que, que es una minoría la que tiende a escuchar música clásica, ¿no? Entonces ese va a ser el próximo tema, un tema ligado al arte. Entonces, para que por favor nos acompañen en la próxima emisión. Bueno, muy bien, y esto fue La Cuarentena. Muchas gracias, muchachos. Chao. Chao.